Bienvenidos al nuevo capítulo de Photoshop para niños malos. En este capítulo dedicado a las conversiones a blanco y negro de forma avanzada, vamos a dar un pasito más adelante con respecto a las anteriores conversiones, que si os acordáis eran conversiones que se hacían con un par de clics, con ir a un par de menús, de botones, y que obteníamos blancos y negros bastante buenos, muy rápidos, de una forma muy sencilla, pero no podíamos controlar de qué color queremos que se convierta a qué escala de gris, o sea, el azul, el verde, el rojo, cómo queremos, qué tonalidad de gris queremos que tenga, ¿no? Vamos a realizar 5 conversiones, la primera es la más distinta a todas porque es la de revelado RAW, vamos a realizar una conversión a blanco y negro sin salirnos de Adobe Camera Raw, finalizando directamente el proceso en Camera Raw. Y después realizaremos 4 conversiones, no muy extensas, con Photoshop, con un JPG, con el mismo fichero de ejemplo que vimos la anterior vez para que podáis comparar. Bueno, pues vamos allá. Vamos a abrir un fichero RAW, de cualquier cámara o un DNG, nos vale, ¿no? Normalmente lo que suele hacer la gente para hacer conversiones a blanco y negro en Photoshop es o bien tirar de intensidad hacia abajo, si os fijáis, pues no deja toda la escena en color, no la convierte a blanco y negro, y lo que suele hacer la gente es coger la saturación y la baja al mínimo. Bueno, como veis, ha realizado una conversión a blanco y negro bastante decente. Vamos a realizar una captura en la pestañita de instantáneas de Camera Raw, que vamos a llamar desaturar. Pues muy bien, este desaturar lo que nos hace es que nos convierte, como visteis en el anterior episodio, todos los canales de color nos los iguala, ¿no? Entonces pierde bastante contraste, como veis, la imagen pues pierde bastante fuerza, ¿no? He hecho una captura para que podáis ver después el antes y el después. Vamos a realizar un revelado en blanco y negro bastante potente. Lo primero que vamos a hacer siempre en un RAW es darle un poquito de frialdad, bajarle la temperatura, darle un toque azulado. Y diréis, ¿para qué? Si la imagen se queda un poco más azul. Da igual, porque después la imagen va a estar en blanco y negro. Al tener la imagen con un poquito más de tonalidad azul, todos los tonos, las altas luces y las luces van a tener un poquito más de textura que si cogiéramos un cálido. Si esto lo realizáramos en una conversión a blanco y negro, perderíamos mucha información. Yo lo que hago es darle un poquito de azulado a la temperatura de color, que después, como es un blanco y negro, no se va a notar. Aquí le estamos agregando un poquito de textura a la imagen. Después realizaríamos los ajustes que queramos en Adobe Camera Raw. Aquí no voy a tocar básicamente nada, le voy a aumentar un poquito el contraste, sin hacer mucho más. Le voy a aumentar bastante la claridad para darle mucha fuerza a la imagen. Y aquí en intensidad y saturación, como habéis visto, no vamos a hacer nada. Para hacer conversiones a blanco y negro nos vamos a ir a la pestañita HSL, escala de grises, y aquí todo el mundo hace lo siguiente. Hace clic encima en convertir en escala de grises y aquí lo que podemos hacer es ir jugando con los colores, ¿no? Como veis, aquí tenemos azules, verdes y aquí amarillos. Bueno, pues fijaos cómo se comporta. Cogemos los verdes. Esto nos ha hecho un automático, siempre hace esta S. Vamos a ponerle por defecto para que nos ponga todas a cero. Y si os fijáis, por ejemplo, en verde, se nos están cambiando sus tonalidades de verde a oscura. El azul del cielo lo podemos oscurecer. Si os fijáis, hay que tener mucho cuidado cuando hay tonalidades de color, como por ejemplo aquí el verde y el azul. Bueno, pues se nos crean estos halos. Hay que tener mucho cuidado porque son bastante feos y se nota bastante el retoque cuando realizamos ajustes tan bestias. Bueno, vamos a ver qué tal está quedando. A mí me interesaría que esta zona no quedara tan oscura, entonces lo que podemos hacer es aumentar los verdes a más 100 para que se quede más clarita y bajar un poquito ese cielo para que quede la imagen un poquito más cerrada. También podemos jugar con las aguamarinas, como veis, podemos generar un poquito más de contraste. Hay que tener cuidado porque se nos está generando un halo. Bueno, vamos a dejarlo así, más o menos. Así me gusta, ¿no? Podréis jugar con los amarillos de la textura. En este caso me gusta así. Bueno. Hay otra forma de hacerlo, que es un poco más sutil y normalmente las interacciones de colores, cuando mezclamos colores, por ejemplo, rojo, verde, azul, verde, se nos muestran estos halos que no queremos, pues hay una forma de hacerlo un poco más sutil, ¿no? Quitamos la pestañita de convertir a escala de grises y lo que hacemos es que nos vamos a saturación, bajamos todos los controles de color, todos a cero, y nos vamos a las luminancias y jugamos de la misma forma que jugamos con la escala de grises. Esta forma es una forma muy parecida a la anterior, pero es bastante más sutil. Por experiencia os puedo recomendar esta forma respecto a la anterior,
porque si bien ha mejorado Photoshop en las últimas versiones el tema de los halos, cuando se hacen blancos y negros, pues bueno, siempre no está de más que nos proteja un poquito todas estas zonas. Una vez realizado el retoque, bueno, podemos irnos a la pestañita de FX y podemos darle un poquito más de viñeteo. Podemos hacer un efecto en blanco o en negro, cambiando el punto medio, etc. Y aquí ya daríamos casi por concluida la imagen. Cuando estamos trabajando en RAW es muy importante que el foco se lo deis directamente desde el programa. Yo normalmente, si termino la imagen en cámara RAW, lo que hago es que enfoco directamente aquí en vez de Photoshop. ¿Cómo lo hago? Con la tecla Alt pulsando encima de máscara, lo que voy a hacer es crear una máscara para que solo me enfoque en las zonas donde tengo blanco. Las zonas donde tengo negro no las tocaría. En este caso, por ejemplo, me interesa enfocar bastante toda la zona del morro de la oveja y las orejas y los ojos, y no me interesa que se desenfoque, que enfoque, por ejemplo, la parte de atrás que encima tiene un buque, un desenfoque que quedaría bastante feo si enfocamos, ¿no? En este caso, bueno, pues por ejemplo, esto es un buen momento. Con la tecla Alt también podemos pulsar en cantidad, si estuviéramos en color, aquí en este caso no nos hace falta. Aquí le vamos a dar la cantidad de enfoque. En radio, si pulsamos también la tecla Alt, vemos el filtro de paso alto que le está aplicando, si queremos más o menos. Y el detalle, bueno, pues si es por ejemplo en este caso que es una oveja, pues no nos importa darle mucha textura. Si fuera una persona no le daríamos tanto. Aquí está el enfoque. Normalmente hay que trabajar con niveles del 100% para ver el detalle. Vamos a ver el antes y el después. Como veis, está funcionando muy bien este enfoque. Está generando un poquito de ruido de por aquí, pero no me importa. ¿Veis cómo es el antes? Este es el después. El antes, después. Voy a hacer más zoom. Antes, después. Antes, después. Bueno, una vez que hemos terminado, podría convertirlo en un objeto inteligente o directamente abrir imagen y nos pasaría la imagen ya a Photoshop. Y esta sería ya la imagen terminada. Esta es la forma de revelar con un formato RAW. Voy a cerrarla y os voy a enseñar la diferencia con respecto, por ejemplo, a la saturación que hemos visto antes. Me voy a la pestaña, me creo otra instantánea y le voy a poner aquí revelado RAW HSL. Este sería el revelado que hemos hecho nosotros a mano con cámara RAW. Fijaos que está muy bien la imagen, está muy estable. Y fijaos con desaturar, pues que la imagen ha perdido bastante. Fijaos que no tiene casi volumen. También le hemos añadido, acordaos, el control de claridad, que lo que hace es una especie de enfoque. Pero veis la diferencia, ¿no? Nosotros hemos elegido este azul, este verde, y esto es una imagen con poquita saturación. Fijaos si tuviera mucha saturación. Bueno, y ahora vamos a ver el resto de métodos. Vamos a empezar con el método filtro película. El método filtro película es un método que inventó un ingeniero de Adobe, Russell Brown. A mí me gusta especialmente cuando son retratos. Cuando es un paisaje no me merece tanto, pero cuando es un retrato, pues funciona muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Le damos 2 veces a tono y saturación. Y esto va a actuar de la siguiente forma. El que tenemos debajo de tono saturación le vamos a poner en modo fusión color. Y le vamos a llamar filtro. Se comporta como un filtro dentro de una cámara de fotos analógica en blanco y negro. Y el de arriba, el que hemos puesto en la parte superior, le vamos a llamar película, porque se comporta como una película de una cámara de fotos. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar la saturación hacia la izquierda. ¿Y cómo controlamos este blanco y negro? Bueno, pues nos vamos al filtro y vamos cambiando el tono. Si os fijáis, nos está cambiando todos los blancos y negros de la imagen. Nos está pasando por toda la gama tonal que podemos pillar, toda la diferencia de tonos, vamos. Es como si tuviéramos un negativo y tuviéramos a nuestra disposición todos estos filtros fotográficos. ¿Por qué es especialmente bueno en retrato? Porque podemos conseguir una tonalidad de piel muy bonita. Si una persona es más morena o más clara, podemos llegar a esa tonalidad de una forma muy sencilla. También es especial para macro o fotomacro, lo recomiendo. Pues aquí, por ejemplo, si utilizo un filtro azul, el azul se me queda muy blanco. Si utilizo el rojo, que es el complementario, pues fijaos cómo se me oscurece el cielo. Bueno, este es un método bastante sencillo que se llama filtro película. Lo voy a dejar aquí en un grupo que se llame filtro película. Bien, vamos a ver el siguiente método, que se basa en la capa de ajuste de blanco y negro. Bueno, pues simplemente hago clic en este yin yang y le doy a la capa de ajuste de blanco y negro.
Se puede hacer, le voy a borrar, de la misma forma, pues que yendo a la ventana de ajustes o capa, nueva capa de ajuste blanco y negro. Pero me parece ir demasiado... Hay que recorrer mucho los menús, ¿no? Voy a llamarla blanco y negro. En este caso se comporta de la misma forma que un revelado RAW. Nosotros tenemos los colores básicos en modo luz, el rojo, verde y azul, y luego tenemos sus complementarios, el amarillo, el cian y el magenta. Bueno, pues tan sencillo como, fijaos que el color del coche es rojo, bueno, pues si yo cojo los rojos y los llevo a la izquierda, le convierto el rojo en negro. Y si lo llevo a la derecha, lo convierto en blanco. Con esto os quiero comunicar que esta parte de este capítulo del podcast básicamente es la diferencia con los básicos. Nosotros queremos cambiar una tonalidad a cierto tono de gris. Un rojo lo queremos convertir a un gris más, más claro, más luminoso, más oscuro. Hay que tener cuidado con este método, porque por ejemplo si yo oscurezco el cielo con estos azules, este método lo he abierto con un JPG para que veáis que hay veces que hay que tener mucho cuidado y que en el cielo, fijaos que se me está rompiendo, se me está dando una posterización. Si yo abriera bien el histograma vería que me faltarían algunos tonos. Este es el problema que tenemos con este método, es bastante agresivo con la imagen. Y básicamente es problema de los 8 bits del JPG. Si lo hubiéramos hecho con un RAW o con un TIFF de 16 bits no hubiéramos tenido ningún problema. Así que hay que tener cuidado con este método, ¿no? También hay que tener especial cuidado cuando, por ejemplo, tenemos, como hemos visto en el RAW, varios colores. Vamos a buscar un sitio bastante similares. Pues, por ejemplo, pues este verde y este amarillo. Pues fijaos, yo cojo este verde. Aquí no hay colores muy chillones, pero bueno. Y el amarillo. Vamos a generar algo bastante bestia. Bueno, pues fijaos lo feo que queda cuando además se unen. Aquí hay un truquito para hacer la conversión, que es este dedito que tengo yo aquí, en el que yo hago clic encima de la imagen, él es capaz de determinar cuál es el color principal. A diferencia de cuando hago un revelado en RAW que me controla varios colores, fijaos aquí qué mal queda, cómo se nota, así que hay que tener bastante cuidado. Es capaz de determinar pues, que esto es el rojo, por ejemplo, y simplemente muevo a izquierda y a derecha. Es con este dedito que tengo aquí, hago clic y muevo a izquierda y a derecha. También tengo varios modos de filtros en los que yo puedo jugar a ver qué blanco y negro me gusta. Os recomiendo que al comienzo siempre de este retoque con esta capa de ajuste probéis todos estos filtros y luego le modifiquéis un poco porque os va a dar casi todas las posibilidades que tenemos con la capa de ajuste. Y si alguna vez realizáis un blanco y negro que queréis transportar hacia todas las imágenes, por ejemplo, de una serie, con lo cual vais a darle mucha coherencia visual a vuestra serie fotográfica, lo que podéis hacer es grabar este ajuste. Por ejemplo, yo puedo guardar este ajuste y darle un nombre. Por ejemplo, yo quiero darle un nombre de serie de 2. Entonces, después yo abro la imagen y siempre tendría aquí un ajuste preestablecido con todos estos valores para el blanco y negro. Entonces, yo podría siempre todas las imágenes de una misma serie dotarlas de una coherencia. Es una de las ventajas de la capa de ajuste de Photoshop. Vamos a ver otro método, que es el método de los cálculos, cuando Photoshop no tenía capas de ajuste, ni capas, ni nada por el estilo, y solo tenía canales de color. Vamos a ver los canales, recordar el rojo, el verde y el azul. El rojo casi siempre tiene el contraste de la imagen, el verde tiene menos contraste pero tiene más gama tonal y el azul tiene muy poquita gama tonal y es donde suele estar todos los defectos, donde suele estar el ruido y todos los defectos de la imagen. Pues básicamente se basa este método en combinar dos de estas tres capas. Normalmente en un blanco y negro yo os recomiendo que siempre combinéis el rojo y el verde, que son las que más calidad tienen. Y sobre todo el verde porque es donde más información se capta en un sensor. Seleccionamos imprescindible la imagen, la capa donde tenemos la imagen, en este caso fondo. Si queréis vamos a borrar. Ahora vamos a imagen, calcular y vamos a elegir cuál de las dos canales, de los tres posibles, son los que queremos fusionar. En este caso, por ejemplo, queremos el rojo y también el verde y el método de fusión es igual que los de las capas. Podemos oscurecer, multiplicar, trama, aclarar. Tenemos un montonazo de métodos. Básicamente yo utilizo dos, que es el de multiplicar y con opacidad podéis cambiar la fusión de los dos. En este caso me gusta. Por ejemplo,
El multiplique está muy bien, el luz suave también suele estar bastante bien. En este caso se queda, como veis, más luminoso, pero ha ganado bastante contraste. Por ejemplo, si en vez de utilizar el verde utilicéis el azul, pues ganáis más contraste todavía, etcétera. Podemos utilizar, por ejemplo, el azul y el verde. Bueno, esto es jugar con él un ratito. En este caso voy a dejar, por ejemplo, multiplicar y le voy a quitar un poco de opacidad para que se vean los negros. Y después el resultado lo podéis mandar hacia un documento nuevo o hacia una selección. La selección no tiene sentido para hacer una conversión de blanco y negro. Le mandamos, por ejemplo, a un nuevo documento. Nos ha generado este blanco y negro, pero tiene una peculiaridad que está en un modo multicanal. Lo que hacemos es imagen modo escala de grises, imagen modo RGB. Con esto lo convertimos ya en una imagen RGB. Esto es una forma bastante sencilla. En los ficheros en los que os he dejado las imágenes para poder trabajar con ellas hay una acción que os va a generar varios resultados con fusionando rojo-verde, verde-azul, verde-rojo, etcétera, con modos de fusión, de multiplicar y luz suave sobre todo, para que veáis las diferencias, para que calculéis muchas sin necesidad de hacer varios experimentos. Y para terminar vamos a hacer la última conversión a blanco y negro, que es con el método del mezclador de canales. En este caso es un método parecido al de calcular, que utilizaba 2 canales. En este caso vamos a utilizar los 3 canales. Es un método que gusta mucho a los fotógrafos por lo siguiente. Yo, por ejemplo, elijo aquí el botón monocromo para convertirlo a blanco y negro. Tenemos el rojo, verde y azul. Y gusta mucho a los fotógrafos porque tiene unos presets, unos preestablecidos con los filtros fotográficos que utilizaban ellos, los fotógrafos tradicionales de película. El naranja y el rojo, que el rojo potencia el azul porque es su complementario, etcétera. Tenemos varios filtros. Por ejemplo, vamos a dejarlo por defecto para hacer nosotros nuestro blanco y negro. Si queremos realizar nuestro propio blanco y negro hay que tener en cuenta una cosa. Primero, que esté seleccionado el botoncito de monocromo y después, como veis, tenemos los 3 canales, rojo, verde y azul. Los 3 canales tienen que sumar siempre 100 o menos de 100, porque si hacemos que tengan más de 100, nos aparece un warning y, como veis, se revienta la imagen. No tenemos una imagen, si os fijáis en el histograma, reventada. Entonces, es un método bastante complicado porque cada vez que alteramos un canal hacia izquierda o derecha, tenemos que lograr que llegue a 100 o casi 100, ¿no? En este caso, pues, si quiero el cielo oscurecerlo, puedo pasarme al negativo, positivo, por ejemplo, este método, ¿no? Aquí tendríamos 103, pues tendríamos que ir bajando. Si veis que es difícil, lo que podéis hacer es ir haciéndolo con el teclado. Tenemos aquí 50, 51, tenemos un 100. Este es un método bastante potente. Muchas veces os va a ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a utilizar otra capa de ajuste de blanco y negro y vamos a utilizar otra de tono saturación con la saturación al mínimo. Que queréis probar varios blancos y negros y tenéis varias capas de ajuste y realmente hacéis clic y decís, joder, no me lo cambia, ¿no? Para hacer esta previsualización lo que tenéis que tener en cuenta es que siempre se cambia blanco y negro en la que tenemos en la parte de abajo. Entonces tenemos que ir partiendo de las de abajo. Tenemos todas con los ojitos para ver la capa y lo que vamos haciendo es poniendo y quitando la última. En este caso, al quitar esta, ¿cuál se vería? La de blanco y negro, que es la siguiente. Y al quitarla se vería la de mezclador de canales. Si queremos comprobar la de tono y saturación y la de mezclador de canales, pues tenemos que ponerla debajo. Esto es un detalle porque siempre podréis estar haciendo ajustes, pero si os fijáis, no se previsualizan. Es al contrario, tenemos que empezar con la de abajo. Siempre se previsualiza la inferior. Y hasta aquí el capítulo de Photoshop para niños malos de hoy. Acordaros que os podéis descargar las imágenes desde esta página web, javierherrero.es o photoshopparaniñosmalos.com. Os podéis descargar las imágenes y las acciones. En próximos capítulos de blanco y negro veremos cómo realizar conversiones a blanco y negro por zonas, zonalmente. Podremos convertir una determinada zona y no toda la imagen, porque como habéis visto en este caso, hemos convertido toda la imagen por completo. Un saludo.